Buenas noches, mi nombre es Alba Milena García Tovar, soy estudiante de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de sexto semestre. Hoy les voy a hacer una exposición para la materia Organización y Descripción de Archivos. Les voy a hablar sobre la norma ISAR, que es la norma internacional sobre los registros de autoría de archivos relativos a instituciones, personas o familias. Para hablarles de esta norma, empiezo por hablarles sobre la descripción archivística. La descripción archivística es la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la componen, mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. El término también sirve para describir los resultados de este proceso. Según el Acuerdo 027 de 2006 del Archivo General de la Nación, cuya finalidad fue actualizar el artículo 67 del Reglamento General de Archivos en lo correspondiente al uso de la descripción documental, diciendo que es una fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y consulta. Estos instrumentos de descripción y consulta tienen descripción o descriptores según el mismo acuerdo. Son términos normalizados que definen el contenido de un documento y se utilizan como elementos de entrada para la búsqueda sistemática de la información. La norma aborda muchos ámbitos, pues va desde lo general hasta lo específico. Por ejemplo, identifica y explica el contexto como medio para comprender los orígenes de los documentos. Esta información acerca del origen permitirá hacer valoraciones históricas sobre la pertinencia de la conservación total de muchos documentos. Otra labor importante que permite la descripción es que el contenido de los archivos sea comprensible ya sea al ciudadano o a la entidad que los requiera. Un punto importante es que la aplicación de la norma de descripción depende de trabajos previos del mismo nivel de importancia, como la identificación, la clasificación y la acotación del fondo. La descripción surge como una necesidad de acciones archivísticas que buscan la cooperación, romper el aislamiento tradicional de los archivos frente a la sociedad y el taifismo de archivos y de archiveros. La falta de conocimiento sobre el contenido de los archivos generó un desconocimiento de la sociedad hacia estos. La descripción permite que el archivo pueda hacer accesible la información al ciudadano dependiendo de su interés personal o social. La accesibilidad de información la hace posible la descripción archivística a través de los instrumentos de descripción. La norma ISAR también puede conocerse como la norma internacional sobre encabezamiento autorizados archivísticos para entidades, personas y familias. Esta norma ha sido elaborada para utilizarse conjuntamente con la norma ISAT, Norma Internacional General de Descripción Archivística, edición, y con las normas nacionales de descripción archivística. Cuando se utiliza estas normas en conjunto dentro de un contexto de un sistema o red de control archivístico, se vinculan los registros de autoridad a las descripciones de los documentos de archivo y viceversa. La norma ISAR se complementa y la ISAT se complementan una al otro, ya que ambas aportan información sobre el fondo documental y la autoridad de documentación con que se trata. La ISAR describe en forma uniforme el fondo en su totalidad, la institución, la persona o familia,
de la cual se está escribiendo, con el fin de que se pueda intercambiar entre instituciones con relación y otros países. La ISAAP describe el fondo documental en sus niveles más específicos, dando una clara información, contenido e importancia de lo que abarca. El objetivo de esta norma es que esta sirve para elaborar registros de autoridad y archivos que proporcionan descripciones de entidades, instituciones, personas y familias asociadas a la producción y a la gestión de archivos. Los registros de autoridad y archivos se pueden utilizar para describir una institución, persona, familia, comunidades dentro de un sistema de descripción archivístico. Y pues también para controlar la creación y utilización de los puntos de acceso en las descripciones archivísticas. Documentar las relaciones entre diferentes productores de documentos y entre estas entidades y los documentos creados por ellas y otros recursos que lo conciernen. Esta norma está concebida para que los registros de autoridad de archivos se puedan compartir, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas de las instituciones, personas y familias que producen los documentos. Por tanto, el objetivo primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas a los productores de los documentos de archivos y al contexto de su producción, de forma que permitan el acceso a los archivos y sus documentos basado en una descripción de un contexto de producción que está relacionada con las descripciones de los propios documentos, con frecuencia diversos y físicamente dispersos. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyace en la producción y la utilización de documentos de archivo que les permite interpretar mejor su significado y trascendencias. La ISAAR trabaja con 4 áreas. La primera área es el área de identificación, que identifica la entidad descrita y establece la forma autorizada del nombre. El área de la descripción informa acerca de la historia, actividades y contextos de la entidad. El área de relaciones registra y describe las relaciones entre la entidad y otras entidades. Y también trabaja el área de control. Esta identifica e informa acerca de la creación de registro de autoridad de archivos. Estas áreas se subdividen en 27 elementos de descripción, de los cuales solo 4 son obligatorios. Uno de los que son obligatorios son el tipo de identidad, la forma, las fechas de existencia y el identificador de registro de autoridad. El objetivo fundamental de esta norma es ofrecer reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas en relación a las productoras de los documentos de un archivo. Una descripción separada de los productores facilita que esta información pueda asociarse a diferentes entidades documentales sin tener que repetirla en diferentes ocasiones. A partir de este momento, esta será la idea principal para desarrollar el resto de las normas emanadas por el ICA. Representaciones separadas pero relacionadas entre sí. Pues yo tengo aquí un instrumento instructivo de cómo sería llevar el formato. Pues tenemos, este es un ejemplo, digamos, de cómo se aplicaría esta norma. Entonces encontramos que tenemos que describir qué fondo pertenece, en este caso pues es la Superintendencia de Seguros, qué sección, la sección que se encuentre dentro de la entidad, por lo menos en este caso la sección es el despacho del superintendente, la serie, actos administrativos, la subserie,
resoluciones, la caja, pues la caja 1 de resoluciones, la carpeta. En la carpeta encontramos la carpeta 1.1, que es de resoluciones y pertenece a la resolución 0001. Puede ser del año que se efectuó la resolución. Encontramos las fechas, fecha inicial y fecha final que se llevó a cabo la resolución. Tenemos el soporte en el que se encuentra la resolución, pues por ser tan vieja la encontramos en papel bond. El volumen de resoluciones o que se encuentran aquí lo representamos en cajas. Decimos que la resolución va del folio 1, la resolución 001, al folio 1 al folio 29. Eso es pues un ejemplo más o menos de lo que puede llevar el formato de descripción. Aquí también tenemos el instructivo que nos dice exactamente cómo debemos llenar lo que estamos describiendo. Pues en el caso por lo menos de una resolución, entonces tenemos la resolución, digamos, la 001, que es una resolución de, digamos, cuando una persona entra a una entidad, se hace una resolución de nombramiento. Entonces, pues, la resolución puede constar de 3 folios, pero entonces nosotros, ¿qué queremos con la descripción? Hacer un análisis y hacer una pequeña, como su nombre lo indica, una pequeña descripción diciendo que por lo menos resolución de nombramiento provisional para el cargo, pues digamos el cargo de asesor. Entonces simplemente hacemos esa pequeña descripción y con ella ya de 3 folios hacemos una descripción de 3 renglones, y cuando vayamos a verificar qué resolución es, no tenemos que leer todo el contenido, sino que ya en el análisis está la descripción pequeña del asunto que queremos identificar. Una normalización de la información sobre los productores de documentos permite el acceso a los archivos y sus documentos a través de una descripción de su contexto de producción relacionada con las descripciones de los propios documentos, que en muchos casos son diversos y se encuentran dispersos físicamente. La producción de registros de autoridad archivísticos que puedan garantizar puntos de acceso consistentes, identificar de una manera precisa a los productores de los documentos, incorporando también la descripción de las relaciones entre diferentes entidades, especialmente aquella relación relativa al cambio administrativo en las instituciones o el cambio de circunstancias en individuos y familias. Crear la posibilidad de intercambiar y compartir registros de autoridad e interés de más de una institución. El concepto de registro de autoridad proviene del área de bibliotecas, pero la propia norma expone que los registros de autoridad y archivos deben responder a un número mayor de exigencias que los registros de autoridad de bibliotecas, sobre todo debido a la importancia que en los sistemas de descripción archivísticos tiene la información sobre el productor y el contexto de producción de los documentos. En el glosario de la norma se define punto de acceso como nombre, término, palabra, clave, frase o código que puede utilizar para buscar, identificar y localizar descripciones archivísticas. Incluye los registros de autoridad. Por tanto, un registro de autoridad es un punto de acceso, es decir, una forma autorizada del nombre combinada con otros elementos informativos que permiten identificar y describir la entidad mencionada y que pueden remitir también a otros registros de autoridad relacionados. Una característica de la descripción de autoridad es fundamental
es que pueden ser utilizados y compartidos entre distintos archivos. Una persona, institución o familia puede ser productora de diferentes fondos o intervenir en diferentes funciones y actividades. Un fondo puede estar repartido entre diferentes archivos. Esto constituye una ventaja a la hora de la inscripción, pues puede ser compartida, se puede importar de uno u otro sistema, lo que ofrece sin duda ventajas técnicas y profesionales y también económicas. La propia norma también establece que los registros de autoridad y archivo se pueden utilizar para describir una institución, persona o familia, comunidades dentro de un sistema de inscripción archivísticos. También controlar la creación y utilización de los puntos de acceso en las descripciones archivísticas, documentar las relaciones entre los diferentes productores de documentos y entre las entidades creados por ellas y otros recursos que lo conciernen. Por lo tanto, la norma fue concebida para compartir registros de autoridad, facilitando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas de las personas, familias e instituciones que producen los documentos. También añade la norma que está pensada para servir como base para desarrollar normas nacionales o utilizarse en unión las normas nacionales ya existentes. Al establecerse reglas para la normalización y la elaboración de registros de autoridad, conseguimos mejorar las condiciones de búsqueda y de acceso a la información, evitar homónimos y ampliar la búsqueda utilizando varias posibilidades de nombres de una institución, persona o familia, al incluir también seudónimos, títulos, etc. Dar la posibilidad de establecer relaciones entre las entidades productoras y los materiales relacionados con ellos por producción, propiedad o asunto. La novedad más interesante es la inclusión de ISAR, de una área de relaciones, para incorporar información sobre las distintas relaciones que se pueden establecer entre registros de autoridad, así como de un capítulo que describe el modo en que los registros de autoridad se pueden vincular a los documentos de archivo y a otros recursos, incluyendo las descripciones archivísticas realizadas conforme a la norma ISAR. La segunda edición de la norma se estructura en 4 áreas de información que se componen 27 elementos. Bueno, ahora les voy a mostrar una pequeña muestra de lo que después aquí básicamente la segunda edición nos muestra el área de identificación, el área de descripción, el área de relaciones y el área de control, como ya lo habíamos mencionado antes. Esta relación de instituciones, personas y familias con documentos de archivos y otros recursos. Entonces, por lo menos la identificación establece la información concerniente a la entidad escrita y define los puntos de acceso autorizados. La descripción proporciona información, la relación se refiere a los vínculos entre instituciones y el control proporciona referencias al trabajo archivístico para consignar.
Y pues básicamente esta norma comprende una serie de elementos que pueden utilizarse para describir las instituciones, personas o familias. Y pues ahí acaba mi exposición. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y que haya sido clara.